Bueno, pues hace ya 30 años. Yo empecé con 25 en la gestión y la dirección de la empresa y estaba en un mundo pues muy masculinizado y había una asociación que representaba el sector empresarial del transporte y alquiler de cubas y contenedores. Y en esa asociación entré, estaba como tesorera y era una forma de reuniones y de gestión en la que yo como mujer me costaba muchísimo mantener los horarios que se establecían. Era como que las reglas del juego ya estaban estipuladas. Entonces recuerdo que yo decía, pero ¿por qué nos reunimos a las 8 de la tarde? Entre que terminamos la gestión, 9, 9 y media, terminamos a las 10 de la noche. Y yo en ese momento yo ya tenía 2 niños pequeñitos, embarazada del segundo, y yo necesitaba pues llegar más tempranito a casa. Así que le propuse que lo adelantásemos a las 6 de la tarde. Le propuse que de alguna forma, pues si no podían estar ellos, que mandasen a algún representante para la junta directiva y los comités ejecutivos. Y ese fue el primer cambio estructural que como mujer, digamos, esa semillita de por qué deberíamos de cambiar estas reglas de reunirnos. Luego también había una asociación de mujeres empresarias en ese momento que me sentía yo más identificada, donde sí hablábamos en ese mismo idioma, donde sí nos sentíamos unas a las otras pues comprendidas y en esa palabra que ahora casi está muy manía, que era el empoderamiento, pero que en ese, hasta hablamos hace 25 años, era muy necesario, porque yo que vengo de una segunda generación, de una empresa familiar, que aunque es cierto que en este caso a mí como directora general era cambiar la forma de dirigir y de gestionar, pero es cierto que había pocas mujeres, por decir muy, muy pocas, en el mundo empresarial, pero que abanderaran las empresas. Sí las había, las hijas de empresarios ya con muchos años, pero en este caso la mía era una pequeña empresa con unos 25 o 30 trabajadores y un sector muy masculinizado. Y en esa asociación era una asociación muy diversa, donde había empresarias de todos los sectores. Y ahí pues me di a conocer, es verdad que es necesario darse a conocer y también aportar y ayudar y fomentar la visibilidad de la mujer empresaria, de hacer lobby, esa palabra que hoy es muy usual, pero que antiguamente es como que tienes influencia en algo, ¿no? Pero hay que tenerla. Y eso pues me dio oportunidad de creerme a mí misma que sí tengo una empresa que doy empleo, que aporto a mi ciudad, que cuando asumí de verdad que, ostras, que sí, que yo no soy una empleada, que soy una empleadora, ¿no? Siempre me he considerado una más, pero una más con los riesgos que eso conlleva. Así que en esta asociación, a los años, me reconocieron mi trayectoria en el 2007 como trayectoria empresarial y fue una luz, ¿no? Porque fue darme a conocer a la sociedad sevillana que hay una mujer detrás de una empresa masculinizada, reconocida Cuba Shop en aquel momento como una empresa de hombres, y nadie sabía que había una mujer detrás. Entonces eso me dio la oportunidad de darme a conocer. Ser única en un mundo, única no, me refiero a ser una de ellas tan visible, pues fue de una debilidad hizo una fortaleza, de ser de las pocas mujeres empresarias que daban, ¿no? que se daban a conocer, pues eh, es cierto que los medios de comunicación, a raíz de ese premio, pues me llamaban para cómo haces esta gestión, cómo te sientes en un mundo de hombres, y hay en mi trayectoria empresarial y asociativa, que han sido muchas después, rodeada de muchos hombres. Cuando yo vi que no había mujeres representadas en el comité ejecutivo de la ACES, de la Confederación de Empresarios de Sevilla, pues liderar, presidir y fundar la Asociación de Mujeres Empresarias de Sevilla, que por circunstancias ajenas a las asociadas se desvaneció esa asociación, por apoyo de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, me pidieron que estuviera al frente y dar un paso al frente en motivos y cuestiones que considero importantes, no me titubea las dudas, o sea, soy decidida en eso. Y sobre todo, ellas me ayudaron mucho y yo me sentía como en deuda de poder ayudar a otras generaciones y sobre todo a las que ya estábamos liderando asociaciones. Así que esto también con el tiempo, hoy ha cumplido 10 años Empresarias Sevillanas,
Me siento madre de esta organización, de haber dejado mi Sevilla en los momentos más difíciles, que era el de resurgir, empezar la masa asociativa, poner de tu tiempo y de una manera altruista para dar paso a lo que hoy es una asociación que ya está en el comité ejecutivo a través de hoy la actual presidenta de Empresarial Sevillana, con lo cual ningún tiempo ha sido perdido, toda causa ha merecido la pena y me siento orgullosa del tejido asociativo en el que he estado siempre representada. Al final me he comprometido tanto que siempre he terminado en la junta directiva y en los comités ejecutivos. O sea, que no he pasado de puntillas por ningún lado. Y ya lo extiendo a Agresur, la Asociación de Gestores de Residuos de Andalucía, he estado vinculada a la CES, a la CEA, he participado con la Cámara de Comercio, con mujer presidenta de organización empresarial, foros de networking, todo lo que en el momento que una dice mujer empresaria, y si yo veo que mujeres empresarias no están visibles, ¿cómo las puedo ayudar? Pues haciendo, ¿no?, piña. Bueno, pues me llevó a elegir las asociaciones para estar, primero porque me identificaba con ellas, una, que eran las asociaciones de mujeres empresarias, dos, aquellas que tenían que ver con mi sector, con el sector de la gestión de los residuos o del transporte, y como me considero siempre activista empresarial por el hecho de reivindicar mi perfil como mujer empresaria, con todos los perejiles que eso tiene, es decir, con todas las necesidades como mujer para, hablo ya de hoy por hoy, hablamos de conciliación y ya es como algo más llevadero, que todavía cuesta, pero hace 30 años eso ni existía, la conciliación. Se decía la palabra corresponsabilidad y eso ya era como de otro mundo, o sea, ni había corresponsabilidad, ni podía haber conciliación. Yo vengo de esa escuela que mi madre como empresaria, aunque nunca se le ha etiquetado como tal, era como la mujer de. Yo lo viví, que mi madre para llevar su trabajo y a sus hijos estaba muy sacrificada, echaba muchas horas en el negocio con nosotros y luego tenía que tener mucha ayuda externa para llevar 5 hijos para adelante. Entonces yo de alguna manera esa escuela la he tenido del sacrificio y hay veces que entendemos que hay que sacrificarse y yo pienso que no hay que sacrificarse, hay que trabajar y con ayuda, pero con ayuda entre todos. ¿Y cómo cambiamos las cosas? Pues a través de asumir la responsabilidad. De tener hijos es cosa de dos, de llevar un negocio es cosa tuya con tu equipo y de construir una sociedad más justa y equitativa, pero a raíz de que, oye, que todos somos iguales, pero hay que entender que nosotras, por el hecho de ser mamá, por el hecho de gestar, de parir y de querer hacer lo mismo, tenemos doble responsabilidad a las espaldas. Y yo lo he vivido con 2 niños, yo la única de 5 hermanos, yo era tener a mis hijos en el hospital e incorporarme a trabajar, incluso llevármelos a ellos en el carrito, dándole el pecho. Mis hermanos, como no tenían esa situación personal, de tesitura personal, que una mujer sí la tiene, pues están más libres para incluso avanzar y progresar y llevar su negocio, su empresa, porque todos somos socios de la misma, de una manera distinta, pero bueno, que ni mejor ni peor, diferente, dura, y creo que eso hasta nos ha hecho tan luchadoras, valientes y duras, porque somos capaces de eso y más. Bueno, pues el feminismo actual no lo veo como el que yo recuerdo, con el que a mí me movía y me conmovía, o representaban a las mujeres de la década de mi madre, ¿no? Aquellas que lucharon, pues, por lo menos para que se votara. Segundo, para que tuvieran su titularidad en sus cuentas corrientes. Tercero, para que se reconociera el papel de la mujer en todos los espacios. Yo recuerdo ese feminismo que a mí me impulsó a estar más presente en todos los espacios de poder y económico, que era lo que a mí me ha conmovido, porque yo en mi casa, en mi seno familiar, no he sentido ningún tipo de discriminación, ni he sentido pues el hecho de ser mujer más que me cueste más o menos que a otros perfiles, por el hecho de ser mujer, ¿no? Luego por otras cuestiones maternales, ¿no? De maternidad, más dificultad, pero por el hecho de ser mujer, no.
Pero eso sí, hoy por hoy siento y pienso que se ha desvirtuado ese movimiento de feminismo que yo entiendo, que entienden los hombres que me rodean, que se sienten feministas, pero en la mayoría de la calle cuando pregunta, ¿tú eres feminista? ¡Ojo! ¿Tú eres la de lo radical? ¿Tú eres la de ponerte a gritar en las calles? No. De hecho, hasta me molesta como mujer que solamente se acuerden de mí el 8M. Me molesta. Yo soy mujer los 365 días del año. Yo reivindico todos los días y lucho para que seamos más y sobre todo que haya equidad, que haya corresponsabilidad, que haya muchas más mujeres en espacios representativos, en las empresas, que dar oportunidad a que haya más mujeres en otros perfiles o puestos que habitualmente lo ocupan los hombres. Yo siempre he dicho que las mujeres somos muy hábiles y cuando se conduce un camión se requiere habilidad, no se requiere fuerza. Y cuando se está en otro puesto, yo defiendo siempre el mérito y la capacidad. Pero cuando quiero que haya más mujeres porque veo que hay pocos representadas, doy oportunidades. Pero doy oportunidades y luego el mérito y la capacidad será de quien aporte. Pero desde luego favorecer en la medida de las posibilidades si queremos de verdad un equilibrio. Cuando era más pequeña, lo de la ley de la cuota, siempre he dicho, jolín, ¿por qué la cuota? Sí, ¿por qué nos tienen que obligar? Lo entiendo con los años, que evidentemente en el ámbito político, por ejemplo, si no hubiera habido la cuota o no hay listas cremalleras, no habría equilibrio en la representación femenina y masculina. En el Parlamento de Andalucía hay equidad, hay mitad. En las empresas depende. En las empresas familiares es un hándicap. Son empresas familiares, somos familia. Si hay una mujer entre 5 hombres, ¿qué vamos a pedir si es que es la única mujer de 5 hombres? Que si hubiera habido 4 hermanas, lo mismo una empresa de mujeres. A eso es lo que me vengo a referir, que depende, ¿no?, las circunstancias. Lo importante es que abanderemos hombres y mujeres el feminismo como lo que yo entiendo que es la lucha que toda sociedad necesita para que no haya discriminación ni en salarios, ni en oportunidad laboral y, por supuesto, en corresponsabilidad. Y eso es lo que creo que toda sociedad, hoy por hoy y después de tantos años, ya 50 años de esta lucha, todavía queda mucho por hacer. Y no podemos bajar la guardia porque lo que todos hemos hecho nos lo pueden arrebatar en 5 minutos.